Hola, qué gusto poder conectarme otra vez con ustedes para estudiar la palabra de Dios. Esto es Shema Podcast, me presento otra vez. Soy Daniela Alanís y bueno, quería compartirles que esta es una serie, así que este es el segundo capítulo, no te pierdas el anterior, que se llama Su aceidad. Estoy muy agradecida con Dios por esta oportunidad de poder compartir lo que he estado estudiando por unos 4 meses. Para los que no saben, pueden conocer mi testimonio en videos anteriores, grabaciones anteriores, y enterarse un poquito más de cómo es que recibí a Cristo y cómo desde hace unos 20 años estudio la palabra de Dios de manera personal y bueno, también con la congregación en la que he estado. El día de hoy vamos a ver, como les decía, el segundo capítulo de la serie Los atributos de Dios. Y este capítulo fue bastante retador poder estudiarlo, poder encontrar diferentes puntos de vista al respecto y también profundizar en las enseñanzas de la palabra. Fue un reto también poderlo desmenuzar para que fuera lo más amigable para todos, empezando para mí posible, y que pudiera ser de edificación y que lo pudiéramos disfrutar. También quiero comentarles que este capítulo no se va a grabar con video, va a ser un audio, pero lo estoy subiendo también a YouTube con los versículos y con los quotes que menciono durante la grabación, para que ustedes también puedan tener la referencia visual y puedan también tener acceso fácil a escucharlo. Sé que no muchos escuchan podcasts o servicios de podcasts, así que por eso también lo quiero subir a la plataforma de YouTube en nuestro canal. Así que empecemos. El título de hoy es Soberano. Así que ya te puedes dar una idea de por qué empieza tan complicado este estudio. Bueno, el estudio de este atributo de Dios significa la base de toda teología. Esto habla de la autoridad suprema de nuestro Dios sobre toda cosa. Voy a leerles un quote que encontré muy acertado de Jonathan Edwards, que es uno de los que avivó Estados Unidos en su época y es uno de los más importantes teólogos que existen en Estados Unidos. El quote dice: la soberanía de Dios siempre me ha parecido gran parte de su gloria. Otro de los quotes que quiero leerles es de Spurgeon. Él es conocido como el Prince of Preachers, que significa el príncipe de los predicadores. Es de 1892 y era un predicador bautista de Inglaterra. Dice: no hay atributo más reconfortante para sus hijos que el de la soberanía de Dios. La soberanía los santificará a todos. Y bueno, como estamos estudiando la palabra de Dios, también uno de los versículos clave para este estudio es Salmo 103:19. El Señor ha establecido su trono en los cielos, y su reino domina sobre todo. El significado de la palabra soberanía es poder supremo e ilimitado, tradicionalmente atribuido a la nación, alteza o excelencia no superada en cualquier orden inmaterial. Esto es lo que significa soberanía. Está relacionado con autoridad, con reino, con ley, con realeza, con excelencia, y no es superado. Vemos a lo largo de la palabra que está el quote Dios reina. En todos los pasajes que tú puedas recordar, se habla de que Él reina, y entonces lo opuesto sería que el enemigo no reina. Tampoco reinan las circunstancias, no reina nuestra fe, no reina nuestra suerte, no reina el destino, ni nuestro corazón. Dios es el que reina. Dios reina sobre el corazón humano y sobre nuestra voluntad. Ahora entendemos por qué el quote, ¿no?, de Spurgeon, que esto es reconfortante de estudiar. Imagínense que reinaran nuestras emociones. Bueno, eso sería un despapalle.
Como canales de agua es el corazón del rey en la mano del Señor. Él lo dirige donde le place. Proverbios 21:1. Dios es soberano, como dice este versículo, aún sobre las autoridades de este mundo. En Efesios 1:11 dice, también en él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Voy a recalcar la frase, obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Este pasaje está, en su contexto habla hacia los judíos. Este versículo en específico se refiere a que los judíos eran el pueblo adoptado por Dios. Antes del Nuevo Testamento, o sea, en el Antiguo Testamento, vemos cómo los judíos fueron escogidos para ser su pueblo. Dios está determinado a concretar su voluntad. No hay plan B. Él tenía el mismo plan desde el principio. En eso muestra su soberanía. Voy a leerles pasajes. Este estudio va a tener muchas referencias bíblicas. Creo que para estudiar siempre un pasaje, un tema, la referencia que podemos usar para estudiar su propio tema es la misma palabra de Dios. Así que dice, frustra las maquinaciones de los pueblos. Salmo 33:10. Acuérdense también del pasaje que dice, para los que aman a Dios, todo les ayuda para bien. El otro pasaje es Isaías 46:8 y 10, que dice, yo soy Dios y no hay otro. Mi propósito será establecido. La mayoría de las referencias que estoy leyendo están en la nueva, la NLBA, Nueva Biblia de las Américas. Es una traducción bastante amigable con una explicación bastante profunda de, tiene todavía muchos comentarios y a mí me ha parecido una excelente traducción. En algún momento les podré compartir cómo es que yo llegué a esta traducción, quién me la presentó y cómo fue que dieron con ella. Pero bueno, así están estos versículos escritos. Y bueno, quiero notar que dice que frustra las maquinaciones de los pueblos, es decir, que él aún tiene control sobre los planes de las naciones. En una época donde necesitamos descansar en su poder, podemos entender que no es un descanso a ciegas, sino que Él declara, Él dice, Él determina, Él cumple su voluntad a pesar de lo que las naciones deciden, hacen leyes, cambian leyes. Él sigue teniendo soberanía sobre todo esto. Sin embargo, la intervención del creyente siempre será importante y será algo que Dios también invita. Y dentro de este tema de la soberanía, es difícil no tocar otros temas. Voy a empezar por la omnisciencia. La omnisciencia es la capacidad de saberlo todo. Ese es otro de los atributos de Dios, la omnisciencia. Él lo sabe todo. Y bueno, pudiéramos hacernos la pregunta de ¿por qué orar? ¿Por qué intervenir? ¿Por qué nos invita a servir en lugares de autoridad e involucrarnos en las leyes? Bueno, quiero decirles que Dios no es el genio de la lámpara y no es una maquinita expendedora de galletas. Dios quiere tener una relación con nosotros. Si tú buscas a Dios como alguien que te va a dar algo a cambio, estás limitando tu relación con Él. Él lo que quiere es realmente que pases tiempo con Él. ¿Y por qué? Primero, porque Él te ama. 2, porque si tú recibiste a Cristo, ahora eres hijo suyo. Y un hijo y un padre pues tienen una relación así, no solamente de llegar a pedir cosas. Y la otra es porque te recuerda quién eres tú, como siempre lo comparto, te recuerda quién eres tú y quién es Él y te da descanso. Entonces, poder involucrarte en este tipo de en este tipo de detalles de la vida, también a ti te da un propósito y te lleva también a estar en el lugar donde tienes que estar, y en eso también tú puedes encontrar refugio y descanso. Pero bueno, continuando con la omnisciencia, quiero decirte que Dios tiene conocimiento completo del pasado, del presente y del futuro.
Él no aprende cosas nuevas, no hay nada que no sepa. A continuación quiero explicarte 5 aspectos de esta omnisciencia. Número 1, Dios tiene conocimiento perfecto. Es un conocimiento perfecto dentro de la Trinidad también, y de que se conoce a sí mismo perfectamente. No es como que le sorprende algo que hizo Jesús o que el Espíritu Santo hizo, sino que en la Trinidad completa se tiene conocimiento perfecto de uno del otro. Dice en 1 Corintios 2:11, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Número 2, de este aspecto de la omnisciencia, Él conoce todo lo que está fuera de Él también. Conoce todo con exactitud. Él sabe qué respuesta es la correcta. Él sabe la respuesta a mis oraciones y también nos protege de nosotros mismos. Por eso, él sabiendo y tú descansando en que Él conoce todo lo de alrededor, vas a saber que la respuesta a cualquier oración que tú traigas va a ser la que tú necesitabas. Recuerda que las respuestas a tus oraciones pueden ser sí, pueden ser no y pueden ser espera. Así que a ti te corresponde orar y descansar en esto. En 2 Corintios 4:6 dice, pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandecería la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Voy a recalcar la frase, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Él es el que nos da la sabiduría y la inteligencia para entender su gloria y sus planes. El tercer aspecto es que tiene conocimiento eterno, desde antes de la fundación del mundo. Su conocimiento no va en aumento, no es como que Él va adquiriendo conocimiento, Él siempre lo ha sabido todo. Dice en Isaías 46:9, acuérdense de las cosas anteriores, yo soy Dios y no hay ninguno como yo. El cuarto aspecto es, Dios conoce todo simultánea e inmediatamente. O sea, al mismo tiempo Él tiene conocimiento de todo lo que está pasando. No es como que está entendiendo lo que pasa en Estados Unidos y de repente sabe lo que pasó en ese momento en México, sino que Él sabe lo que pasa en ambos lugares al mismo tiempo. En Isaías 40:13 dice, ¿quién guió al Espíritu del Señor? ¿O como consejero suyo le enseñó? Quinto aspecto, conoce todo a detalle. El nombre de cada estrella lo conoce, sabe cuántos cabellos tenemos y también conoce las acciones de la humanidad. No es sorprendido o asombrado por algo que acaba de pasar. Proverbios 5:21 dice, pues los caminos del hombre están delante de los ojos del Señor y Él observa todos sus senderos. El aspecto número 6, su conocimiento es profundo. Dice en 1 Samuel 16:7, pero Jehová mira lo que hay en el corazón. Cuando iban a escoger al rey David, Samuel pidió a Jesse, el papá de David, que trajera a todos sus hijos y él iba a ir ungiendo a cada uno para saber si era la persona que iba a ser escogida como rey de Israel. Y pasa por todos y Dios sigue sin confirmarle. Entonces Samuel le pregunta al papá, oye, ¿tienes otro hijo? Pero Samuel ya había dicho como, seguro es uno de estos, son guapos, son altos, son fuertes, son los más grandes, tienen como más calificaciones y Dios no se fijó en eso. Entonces, cuando Jesse le dice, sí, tengo otro hijo, manda a llamar a David. David era un pastor de ovejas, era el más chiquito y no se veía como suitable for being a king. Pero Dios le dice, es que Dios, yo no veo lo que hay en el exterior solamente, sino que veo lo que hay en el corazón. Entonces Dios también sabe lo que hay en la profundidad de nuestro corazón. Él sabe nuestra maldad y nuestra oscuridad y aún así su amor por nosotros no se apaga. El séptimo aspecto es, sabe qué pasará en el futuro porque Él
lo predeterminó, o sea, lo preestableció. En Isaías 46:10 dice: anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Él sabe lo que había pasado, lo que pasa y lo que pasará. El aspecto número 8 es: conoce el hubiera. Así como decimos que el hubiera no existe, si hubiera un hubiera, Dios ya lo hubiera conocido o ya lo conoce. Dice en Lucas 10:13, cuando Jesús está con su pueblo tratando de hacer milagros y no lo aceptan, y dice: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho con vosotros, tiempo ha que se habrían arrepentido. O sea, dice, si ustedes hubieran tenido la fe, la humildad para arrepentirse como se arrepintieron otros pueblos, hubiera pasado algo tan increíble como lo que pasó ahí. O sea, él sabía, él hubiera de estas ciudades y de estos pueblos. Y bueno, los misterios de la omnisciencia es que Cristo es 100% hombre y 100% Dios, pero aún así Cristo crecía en sabiduría. Hay un versículo que dice que crecía en estatura y en gracia y en conocimiento, en sabiduría, delante de Dios y de los hombres. Y esto es un misterio de la omnisciencia, que Dios, sabiéndolo todo, Cristo, su Hijo, crecía en conocimiento. Era todopoderoso también, pero fue crucificado en vulnerabilidad. Esa es otra cosa, o sea, hay muchos misterios de la palabra de Dios que dice que Dios mismo no se lo quiere revelar a todos, y este es uno de ellos, que Él es todopoderoso, aún así dejó que fuera crucificado en vulnerabilidad. También Cristo era el príncipe de vida, lo es, pero murió. Claro, sabemos que Él resucitó, ¿no? Pero siendo un príncipe de vida, ¿cómo mueres? En vez de actuar imprudentemente, esto debe causar en nosotros un temor que produzca adoración. La omnisciencia es impactante, puede llegar a sobrepasarnos en conocimiento, en entendimiento, pero no debe ser un motivo de, ay, Él no conoce todo, ¿qué más das? Démosle vuelo a la hilacha. Sino que, lejos de llevarnos a actuar imprudentemente, debería de ayudarnos a rendirnos en adoración hacia Él. Otro de los aspectos de la soberanía que quiero platicar hoy con ustedes es la presciencia, no la presencia, la presciencia, que es el conocimiento de las cosas futuras. Todo esto va ligado dentro de su soberanía, dentro de su omnisciencia, es otro atributo de Dios. Cuando en la Biblia se atribuye la presciencia al hombre, procede de un conocimiento dado antes. Por ejemplo, hay 2 ocasiones en Hechos 26:5 y 2 de Pedro 3:17, donde se menciona un conocimiento previo del hombre, pero que este conocimiento previo del hombre tenía también a su vez un conocimiento previo de algo. Entonces, en el caso de Dios, la presciencia solamente se atribuye a Dios, así como este término. En griego, por ejemplo, está conocido como prognosis. En Hechos 2:23 exactamente hacen referencia a esta palabra. Y no significa que vio algo con anticipación, sino que lo conocía con anticipación. Son 2 cosas diferentes. Saber que va a pasar algo porque él vio que iba a pasar, y otra cosa es conocer que iba a pasar. Él conocía lo que iba a pasar con anticipación. Es decir, no prevé situaciones para cambiarlas, sino que las conoce que van a pasar porque Él ya las determinó como que pasarían. La palabra ginusko en griego es usada como el original de conoció. Significa conocer de manera íntima en una relación, así como en Génesis vemos que dice, y Adán conoció a Eva. Este es un conocimiento sexual que se da en el matrimonio, y se le añade con anterioridad o desde antes en los pasajes que vamos a ver respecto a la presencia de Dios, cuando habla de conoció y después los predeterminó. Esto significa que, y que los predestinó. Eso significa que los conocía de antemano de una manera íntima.
Es la misma palabra que se usa para el matrimonio como en esta relación de Dios con su pueblo judíos y su pueblo adoptados. En Génesis, este original hebreo significa que amó de la manera más profunda. Está en Génesis 4:1, el versículo que les decía. Conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Aparte de tener un conocimiento sexual físico, habla de que también la amó de una manera íntima. Decir que Dios conoce a su gente no se refiere a una conciencia de que alguien existe, pero de que Él la ama. Este conocimiento al que nos referimos en Hechos 2:23 se refiere más bien a un amor profundo en una relación de conocimiento, no de solamente como reconocimiento de alguien que existe, sino de un conocimiento de amor hacia otra persona. En Amós 3:2 dice: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Cuando habla de este conocimiento es como de no solamente sé de tu existencia, sino que te amo profundamente de sobre todo las demás familias que existen en la tierra. Así que cuando habla de que los conoció con anterioridad, en Romanos 8:29, les voy a leer el pasaje, dice: porque a los que antes conoció, cuando habla de esta anterioridad, también en Romanos 11:2 dice: no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Significa que sobre ellos depositó su amor de antemano para conocerlos. En Deuteronomio 7:6-8, voy a leerlo, dice: porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. El Señor no puso su amor en vosotros, ni os escogió por ser vosotros más numerosos que otro pueblo, pues eras el más pequeño de todos los pueblos. Mas porque el Señor los amó y guardó el juramento que hizo a vuestros padres, el Señor los sacó con mano fuerte y los redimió de casa de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Si ustedes ven, quiero hacer notar que dice que los escogió para ser pueblo suyo, no porque ustedes fueran un pueblo numeroso o porque tuvieran alguna cosa que los hiciera acreedores de esta adopción, sino porque el Señor lo decidió así, en su soberanía, los amó y guardó el juramento que le hizo a Abraham, a Jacob, a Isaac, y los sacó de este pueblo, ¿no? De Egipto. Así es como esta palabra cobra sentido en decir que los conoció con anterioridad, de una manera profunda, y los amó en este conocimiento. En Juan 10:27 la palabra de Dios dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Otra vez en este pasaje usa ginusko, que significa antes de que el tiempo empezara, antes de la fundación del mundo, en el pasado eterno. En el capítulo anterior vimos que es un pasado eterno que no tuvo un principio, que es todo lo que pasó entre el principio y lo que pudo haber pasado antes. Trabalenguas es a veces un poco sobrepasante de contenido, pero así podemos entender esta palabra. Algún día estudiaremos las posturas que existen respecto a esto que estudiamos el día de hoy. Hay controversia, hay divisiones respecto a esto, pero yo quiero invitarte, como en el pasaje, en el capítulo pasado, a descansar en que Dios es el que sabe todo esto. Otro de los principios al estudiar la palabra de Dios es que la palabra de Dios no se contradice y que la palabra de Dios se estudia con la misma palabra de Dios. Te pido por favor que escribas tus dudas. En uno de los capítulos de esta serie quiero contestar estas dudas y voy a hacer una pequeña entrevista con alguien que nos puede también ayudar a solucionarlo de una manera más profunda, más amplia y con otro punto de vista diferente al mío. Pero quiero invitarte a que te sigas enriqueciendo en esto. Para mí ha sido
uno de los retos más apasionantes de estudiar la palabra de Dios. Todos seguimos en una travesía en nuestra relación con Dios de crecimiento y yo esperaría que tú lleves todas tus dudas, todas tus inquietudes a la presencia de Dios en oración y que tú escuches su voz y su guía. Hay muchas voces. Yo lo que trato con esto es de resumirte lo que viene en el original, lo que estudié a partir de diferentes autores, de diferentes doctrinas, de diferentes puntos de vista y con diferentes estudios, traducírtelo y traértelo a ti para que tú también profundices en estas verdades. Entonces, espero que sea de edificación y que te pique a seguir estudiando estas verdades bíblicas. Trata de hacerlo lo más resumido posible de temas profundos y espero que tú en lo personal, en tu relación con Dios, anheles seguir creciendo en estudio y en adoración, a ver lo amplio, lo eterno, lo poco catalogable que es Dios. Son parte de sus atributos, pero yo creo que los atributos de Dios son infinitos y son más profundos de lo que lo entendemos como humanos. Que Dios te bendiga, comparte si te gusta esta serie, compártelo con tus amigos y hazme cualquier sugerencia y comentario que tengas. Disfruto mucho poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Y bueno, te invito otra vez a que te suscribas a las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram y el podcast se transmite a través de Apple, Google, Spotify, YouTube y los demás canales de podcast, así que puedes escoger el que más te guste. Vamos a tener varios lanzamientos, así que por favor está al pendiente y no olvides activar las notificaciones para que no te pierdas los anuncios. Que Dios te bendiga.